El aire de esa mañana de martes tenía un olor a tierra mojada y a las promesas rotas que se acumulan con los años. Aún recuerdo el sonido del motor de un coche que se detenía bruscamente frente a mi puerta. Un sonido que se ha grabado en mi memoria como el preludio de un terremoto emocional. Cuando abrí, no vi a nadie al principio, solo el silencio de la calle y mis rosales temblando con la brisa. Entonces, bajé la vista y lo vi a él, a mi pequeño Joaquín, de apenas 6 años, con sus grandes ojos asustados fijos en mí, sosteniendo una mochila de dinosaurios que parecía más grande que su propio cuerpo. A su lado, en el suelo, había una nota doblada. Su madre, mi hija Mariana, ni siquiera tuvo la decencia de tocar el timbre y entregarme a su hijo a la cara. Simplemente lo dejó allí, como un paquete que no se quiere recibir, y aceleró, dejando tras de sí solo el eco de su indiferencia y el corazón de un niño a punto de romperse. El frío de la mañana se me metió en los huesos, pero no era un frío del clima, sino del alma. Me arrodillé con el crujido de mis rodillas de 68 años y abracé a mi nieto, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. El papel que recogí del suelo era escueto, casi cruel en su brevedad. Mamá, surgió un viaje sorpresa con Ricardo. 2 semanas, te lo encargo. Sé que lo cuidarás bien. Te quiero. Ni una llamada, ni una explicación, ni una pregunta sobre si yo podía o quería. Era una orden disfrazada de confianza. Una demostración de poder que me dejaba sin aire. Mariana siempre había sido impulsiva, pero esto era un nuevo nivel de desprecio. Me trataba no como su madre, sino como un servicio de emergencia disponible 24 horas, un depósito de responsabilidades del que podía disponer a su antojo. El impacto de esa nota fue como una bofetada silenciosa, de esas que no dejan marca en la piel, pero sí una herida profunda en el espíritu. Mientras sostenía a Joaquín de la mano y lo guiaba hacia el interior de la casa, el olor a café recién hecho que tanto me gustaba por las mañanas se me antojó amargo, casi venenoso. El silencio de mi hogar, que normalmente era mi remanso de paz desde que enviudé, se llenó de repente con el peso de una injusticia que no sabía cómo procesar. ¿Cómo era posible que mi propia hija, la niña a la que le di todo, me viera de esa manera? Como un mueble viejo y confiable, siempre en el mismo rincón, lista para ser usada cuando la conveniencia lo dictara. La humillación me quemaba por dentro, una mezcla de rabia y una tristeza tan honda que sentí que podría ahogarme en ella. Cada paso que daba hacia la cocina, con la pequeña mano de mi nieto en la mía, era un recordatorio de mi invisibilidad a los ojos de la persona que más debería valorarme en este mundo. Recuerdo mirar el rostro confundido de Joaquín, que intentaba ser valiente, pero cuyos ojos buscaban respuestas que yo no tenía para darle. «¿Mami volverá pronto, abuela?», me preguntó con un hilo de voz, y en ese instante el dolor se transformó en una extraña claridad. Le sonreí, una sonrisa que no sentía pero que él necesitaba, y le prometí que todo estaría bien, que la abuela estaba allí. Fue en ese preciso momento, mientras le preparaba un vaso de leche con chocolate para calmar su miedo, que una semilla de determinación empezó a germinar en mi interior. Mariana había cruzado una línea, no solo conmigo, sino con su propio hijo. Y aunque en ese momento solo sentía el peso de su abandono, una voz muy dentro de mí, una voz que se parecía mucho a la de mi difunto esposo Manuel, me susurró que las cosas no podían seguir así. La casa, que había sido mi refugio, se convirtió de pronto en el escenario de mi deshonra. Cada objeto me recordaba los sacrificios hechos por ella. La vajilla buena que usábamos solo en su cumpleaños, las fotos en la pared de su graduación, que pagué trabajando turnos dobles en la cocina de un restaurante, hasta que mis pies se hincharon como panes. Todo era un monumento a mi devoción y a su ingratitud. La acción de Mariana no fue solo un acto de irresponsabilidad, fue un mensaje claro y contundente. Tú no importas, tus planes no importan, tu vida no importa, solo existes para servirme. Esa mañana, el sol entraba por la ventana de la cocina, pero para mí todo estaba oscuro. El peso de esas 2 semanas impuestas se sentía como una condena, una cadena que me ataba a su egoísmo una vez más.
mientras Joaquín se distraía con sus juguetes en la alfombra de la sala. Yo me quedé mirando por la ventana, hacia la calle vacía por la que ella había desaparecido. La rabia inicial comenzaba a dar paso a una resolución fría y pesada, como el acero. Llevaba años perdonando sus descuidos, justificando su egoísmo, diciéndome a mí misma que era joven, que ya maduraría. Pero el billete arrugado en mi bolsillo era la prueba de que mi amor incondicional se había convertido en un permiso para que ella me pisoteara. Comprendí que el problema no era solo su falta de madurez, sino mi falta de límites. Yo le había enseñado, con mi silencio y mi complacencia, que podía tratarme de esa manera. Y si yo misma no me daba mi lugar, ¿quién lo haría por mí? Una cosa es pedir ayuda, y otra muy distinta es imponer una carga sin el más mínimo respeto. Mariana no solo me había dejado a su hijo, me había robado mi tiempo, mi paz y, sobre todo, mi dignidad. Había asumido que mi vida estaba en pausa, esperando sus órdenes. Y lo más doloroso era que, en parte, tenía razón. Yo había puesto mi vida en pausa por ella demasiadas veces. Pero mientras observaba la inocencia de Joaquín jugando, ajeno al torbellino que se desataba dentro de mí, supe que esta vez sería diferente. Esta vez, el dolor no me paralizaría. Al contrario, se convertiría en el combustible que necesitaba para cambiar el rumbo de nuestra historia. Aún no sabía cómo, pero tenía la certeza de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Y es que hay secretos que guardamos, no por malicia, sino por protección. Secretos que yacen dormidos, esperando el momento adecuado para despertar y poner las cosas en su sitio. Mariana, en su arrogancia, desconocía por completo el poder que yo tenía guardado. Una última carta que mi amado Manuel me había dejado precisamente para una ocasión como esta. Una herramienta para enseñarle el verdadero significado del respeto. Mientras la veía alejarse en mi mente, con su sonrisa despreocupada y su equipaje lleno de sueños egoístas, una promesa silenciosa se formó en mis labios. Cuando regresara de su viaje idílico, no encontraría a la misma madre sumisa y complaciente que había dejado atrás. Encontraría a una mujer dispuesta a reclamar su lugar y se daría cuenta, de la manera más dura, de que cada acción tiene su consecuencia. Permítanme que me presente como es debido, más allá de la abuela desconcertada que encontraron en la puerta. Mi nombre es Teresa Aguilar y tengo 68 años de vida acumulada en el cuerpo y en el alma. Soy viuda desde hace ya 10 largos años, una década que a veces se siente como un siglo y otras como un simple parpadeo. Vivo sola en esta casa, la misma que mi esposo Manuel y yo compramos con los ahorros de toda una vida, la misma donde resonaron las risas de mi única hija, Mariana, mientras crecía. Mis días transcurren entre el silencio de las paredes, que guardan tantos recuerdos, y el murmullo de la televisión, que a menudo enciendo solo para no sentirme tan sola. Me mantengo con una modesta pensión, lo justo para pagar las facturas, comprar mis medicinas y darme algún que otro pequeño gusto, como las semillas para mis rosales. Es una vida sencilla, tranquila en la superficie, pero bajo esa calma aparente, a menudo se agita un mar de soledad. Desde que Manuel partió, un pedazo de mí se fue con él. Él era mi ancla, mi equilibrio. Era la voz de la razón cuando mi corazón de madre me llevaba a ser demasiado indulgente, y era la firmeza que a mí me faltaba. Hemos estado casados por 40 años, un viaje lleno de altibajos, de luchas compartidas y de un amor profundo y sereno. Su ausencia ha dejado un vacío que nada ni nadie ha podido llenar. Mi rutina es predecible, casi un ritual para mantenerme a flote. Por la mañana cuido de mi jardín. Hablo con mis rosas como si pudieran entenderme. Por la tarde me pierdo en los dramas de mis telenovelas, historias de amores y traiciones que, curiosamente, me hacen sentir que mis propios problemas son más pequeños. Por la noche, el silencio vuelve a ser mi compañero más fiel. Y es cuando más vulnerable me siento, repasando los días pasados y preguntándome si tomé las decisiones correctas. Mi carácter siempre ha sido apacible, quizás demasiado. La gente del barrio me describe como una mujer buena, amable, siempre dispuesta a ayudar con una taza de azúcar o un consejo no pedido. Y es verdad,
encuentro alegría en dar. Pero esa misma cualidad, esa necesidad de complacer y de evitar el conflicto a toda costa, se ha convertido en mi mayor debilidad, especialmente con Mariana. Durante años he confundido la paciencia con la permisividad, el amor incondicional con la falta de amor propio. He cedido terreno poco a poco, sin darme cuenta de que estaba construyendo mi propia prisión de sumisión. Creía que siendo siempre suave, siempre comprensiva, me ganaría su gratitud eterna, pero lo único que conseguí fue enseñarle que mis límites eran invisibles y que mi voluntad era flexible a su conveniencia. Sin embargo, que nadie se equivoque. Debajo de esta apariencia de abuela dócil y resignada, hay una fortaleza que ni yo misma recordaba poseer. Es la fuerza de la mujer que trabajó sin descanso durante más de 40 años como jefa de cocina, dirigiendo a un equipo de hombres en un ambiente ruidoso y exigente. Es la resiliencia de quien superó crisis económicas, enfermedades y la pérdida del amor de su vida sin derrumbarse por completo. Esa fuerza ha estado latente, dormida bajo capas de duelo y soledad, pero el descaro de mi hija la ha despertado. Es como una brasa que se negaba a extinguirse y que ahora, con el viento de la injusticia, ha vuelto a encenderse. Siento cómo esa vieja llama comienza a calentarme por dentro, recordándome que Teresa Aguilar es mucho más que una madre y una abuela. Es una superviviente. Mi relación con el mundo exterior es limitada, pero valiosa. Mi confidente más cercano es mi vecino, el señor Ramiro, un profesor jubilado, viudo también, con quien comparto un café en el porche algunas tardes. Él es un hombre sabio y observador, y a menudo ve las cosas con una claridad que a mí me falta. Es el único que se ha atrevido a insinuar, con mucho tacto, que quizás le doy a Mariana demasiada cuerda. Nuestras conversaciones son mi ancla a la realidad, un contrapunto a mis propios pensamientos circulares. Ramiro es el amigo que me escucha sin juzgar, pero cuya mirada a veces me dice todo lo que necesito saber sobre mi propia ceguera. Él representa la voz de la sensatez que perdí cuando Manuel se fue, y sé que su apoyo será crucial en los días que están por venir. Financieramente, vivo al día, pero no me considero pobre. Mi riqueza está en los recuerdos que atesoro en esta casa y en la paz de mi pequeño jardín. Nunca he sido una mujer de grandes ambiciones materiales. Mi mayor sueño siempre fue ver a mi hija feliz y realizada. Un sueño que, irónicamente, se ha cumplido a costa de mi propia tranquilidad. Administro mi pensión con cuidado, estirando cada peso para que alcance hasta fin de mes. Este control sobre mis finanzas, por pequeñas que sean, me ha dado un sentido de independencia y disciplina. Es una habilidad que Mariana, con su estilo de vida de lujos y gastos impulsivos, nunca se molestó en aprender. Quizás porque siempre supo que, si caía, la red de seguridad de su madre estaría allí para recogerla. La soledad, como les decía, es una compañera constante. A veces es una amiga tranquila que me permite reflexionar, pero otras veces es un monstruo que me susurra al oído mis mayores miedos. El miedo a envejecer sola, a enfermar y no tener a nadie. El miedo a ser una carga. Creo que es este miedo, más que nada, lo que me ha hecho tan complaciente con Mariana. Una parte de mí temía que, si le ponía límites, si le decía que no, ella se alejaría y me dejaría en un abandono absoluto. Así que aguantaba sus desplantes, sus olvidos, sus exigencias, todo a cambio de recibir las migajas de su atención y su afecto. Qué ironía, ¿verdad? Por miedo a la soledad, permití un tipo de compañía que me hacía sentir aún más sola. Pero ahora, con Joaquín aquí, la casa ha cobrado una vida nueva. Su risa infantil resuena en los pasillos, sus pequeños juguetes de colores están esparcidos por la sala, y su presencia constante llena un vacío que no sabía que era tan grande. Cuidarlo no es una carga, es un bálsamo. Sin embargo, su llegada en estas circunstancias ha sido también un catalizador. Ver su carita confundida me obliga a ser fuerte no solo por mí, sino también por él. Este niño merece una abuela que se respete a sí misma, para que él aprenda a respetar a los demás. Merece ver un ejemplo de dignidad, no de sumisión. Su presencia inocente me ha dado un propósito renovado y ha solidificado la decisión que estaba empezando a tomar.
Ya no se trata solo de mí, se trata del futuro y del bienestar emocional de este pequeño ser que depende de mí. Mi estado civil es viuda, pero en mi corazón sigo siendo la esposa de Manuel. A menudo hablo con su retrato, que tengo en la mesita de noche. Le cuento mis preocupaciones, le pido consejo, y a veces, en el silencio de la noche, casi puedo escuchar su respuesta, siempre sabia, siempre calmada. «Pon límites, Teresa», me decía. «El amor no es un cheque en blanco». He ignorado su consejo durante 10 años, pero ahora sus palabras resuenan en mi cabeza con una fuerza inusitada. Siento que, de alguna manera, al tomar las riendas de mi vida, también estoy honrando su memoria y el tipo de mujer fuerte que él siempre supo que yo era, incluso cuando yo misma lo dudaba. Así que aquí estoy, Teresa Aguilar, 68 años, una mujer de apariencia frágil pero con una columna vertebral de acero forjada en las cocinas y en las pérdidas de la vida. Una viuda que ha encontrado en la llegada inesperada de su nieto la razón para dejar de ser una espectadora de su propia vida y convertirse en la protagonista. Una madre que ha amado demasiado y mal, pero que está a punto de aprender a amar mejor, empezando por amarse a sí misma. Este es mi punto de partida. Esta soy yo antes de la tormenta. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mi familia es pequeña, un triángulo formado por mi hija Mariana, mi nieto Joaquín y yo. Mariana es mi única hija, la luz de mis ojos desde el día en que nació. Pero con el tiempo, esa luz se ha vuelto a veces un resplandor que ciega y quema. A sus 35 años, es una mujer, exitosa en su carrera de marketing, inteligente, atractiva y con un encanto que sabe usar muy bien a su favor. Sin embargo, bajo esa fachada de profesional competente, vive una adolescente perpetua, una mujer que se niega a aceptar las responsabilidades que no le brindan una gratificación inmediata. Joaquín, mi nieto de 6 años, es la otra cara de la moneda. Un niño dulce, sensible y mucho más perceptivo de lo que su madre cree. Él es la víctima silenciosa de las decisiones impulsivas de Mariana, un pequeño barquito a la deriva en el océano de la inmadurez de su madre. Y yo, su abuela, he decidido convertirme en su puerto seguro. La relación con mi hija siempre ha sido desequilibrada, como una balanza en la que yo ponía todo mi amor y mis sacrificios, y ella ponía sus necesidades y sus caprichos. Desde muy joven, Mariana se acostumbró a que mis no eran en realidad un quizás, que con un poco de insistencia se convertían en un sí. Yo era su red de seguridad, su banco personal, su terapeuta de pre-emergencia y, como ha quedado claro ahora, su niñera de último recurso. Ella desarrolló una especie de sordera selectiva para mis problemas o mis deseos, mientras que los suyos siempre eran urgentes e innegociables. Le di todo lo que pude, y más, con la esperanza de que mi amor la transformara en una mujer agradecida y considerada. El resultado fue exactamente el contrario. Mi amor incondicional la convirtió en una mujer que daba por sentado mi apoyo, asumiendo que mi vida giraba y debía girar siempre en torno a la suya. La principal antagonista de mi historia, la arquitecta de mi actual desdicha, es sin duda Mariana. Su motivación principal no es la maldad. No creo que mi hija sea una mala persona en el fondo, sino un vacío emocional insaciable que la empuja a buscar validación constante en sus relaciones amorosas. Desde que se divorció del padre de Joaquín, ha encadenado una relación tras otra, cada una más intensa y fugaz que la anterior. Este nuevo novio, Ricardo, es solo el último de una larga lista. Para ella, la maternidad es un obstáculo, un ancla que la mantiene atada a un puerto del que anhela zarpar para vivir la vida de aventura y romance que cree merecer. Su egoísmo no nace del odio, sino de una profunda inmadurez y de la creencia errónea de que su felicidad personal está por encima de sus obligaciones, incluso de las necesidades de su propio hijo. La tensión que hoy ha llegado a su punto de quiebre se ha ido gestando durante años. En 1900, una sucesión de episodios que yo, en mi ceguera, minimicé o perdoné.
Recuerdo una Navidad en la que canceló la cena familiar a última hora porque su novio de entonces le había regalado un viaje sorpresa. O las innumerables veces que me pidió dinero prestado para una emergencia, que luego descubría que había sido para comprarse un bolso de diseñador. Cada uno de estos incidentes era una pequeña grieta en el dique de mi paciencia. Yo siempre encontraba una excusa para ella. Está pasando por un mal momento. Es joven y tiene derecho a divertirse. Cuando sea mayor, entenderá. Pero nunca maduraba, y yo nunca dejaba de justificarla. Mi perdón constante se convirtió en el abono que hizo crecer su desconsideración hasta convertirla en el monstruo que soy. El padre de Joaquín, Carlos, es un buen hombre, pero vive en otra ciudad por trabajo, y aunque cumple con su pensión, su presencia es limitada. Tras el divorcio, Mariana se encargó de pintar un cuadro de sí misma como una madre, soltera y sacrificada. Una narrativa que le servía para ganar la simpatía de los demás y justificar sus fallos. La realidad es que la mayor parte del sacrificio siempre recayó sobre mí. Yo era quien recogía a Joaquín del colegio cuando ella tenía una reunión de trabajo que terminaba en una cena romántica. Yo era quien lo cuidaba cuando se enfermaba, porque ella no podía faltar a la oficina. Ella se llevaba los aplausos por ser una madre trabajadora y exitosa, mientras yo, en la sombra, hacía el trabajo sucio, el que no se ve pero que sostiene todo el edificio de su vida aparentemente perfecta. Su modus operandi es la manipulación emocional sutil. Mariana rara vez grita o exige de forma directa. En su lugar, utiliza frases como «Mamá, tú eres la única que me entiende» o «Sin ti no sé qué haría», que suenan a halago pero que en realidad son cadenas invisibles con las que me ata a sus deseos. Sabe exactamente qué botones tocar para activar mi sentimiento de culpa o mi instinto maternal. Protector. Me presenta sus caprichos como necesidades vitales y sus responsabilidades como cargas insoportables de las que solo yo puedo liberarla. Y yo, durante años, caí en su trampa una y otra vez, creyendo que ayudarla era mi deber sagrado de madre, sin darme cuenta de que en lugar de ayudarla a crecer, la estaba ayudando a perpetuar su inmadurez, convirtiéndome en la principal facilitadora de su comportamiento. Lo más doloroso es que su trato hacia mí cambia drásticamente, dependiendo de si hay testigos o no. En público, en las escasas reuniones familiares o con amigos, ella es la hija devota, siempre pendiente de mí, hablando de lo mucho que me quiere y me admira. Pero en la intimidad, cuando nadie más escucha, su tono cambia. Se vuelve impaciente, condescendiente, tratándome a veces como si yo fuera una niña o una empleada. Esta dualidad me ha hecho sentir loca durante años, preguntándome si el problema era yo, si quizás era demasiado sensible o si estaba exagerando. Ahora veo que era una estrategia calculada para mantenerme aislada en mi malestar, asegurándose de que si alguna vez me quejaba, nadie me creería. «¿Pero cómo? Si Mariana te adora», me dirían, y el muro de su engaño se hacía cada vez más alto. Así que este es el tablero de juego. Una hija egocéntrica que ve a su madre como una herramienta, un nieto inocente atrapado en medio, y yo, la abuela que ha despertado de un largo letargo de complacencia. El conflicto no es nuevo, pero la decisión de enfrentarlo sí lo es. Durante demasiado tiempo he jugado según sus reglas, permitiendo que ella moviera las piezas a su antojo. Pero ahora, con Joaquín a mi cuidado y una resolución de acero creciendo en mi pecho, he decidido que es hora de cambiar el juego. Es hora de establecer nuevas reglas, unas basadas en el respeto mutuo, la responsabilidad y la dignidad. Y sé, con una certeza que me estremece, que a Mariana no le va a gustar nada el nuevo orden de las cosas. Para que entiendan la profundidad de mi herida, deben comprender la magnitud de mis sacrificios. Mi vida no ha sido un camino de rosas, como mi jardín. Durante más de 40 años, mi mundo fue el calor sofocante de una cocina de restaurante, el olor a ajo y cebolla frita impregnado en mi ropa y en mi pelo, y el ruido constante de ollas y sartenes. Fui jefa de cocina, un puesto que me gané a pulso en un mundo dominado por hombres. Mis manos, que ahora tiemblan un poco al sostener una taza de té, fueron una vez firmes y rápidas,
capaces de deshuesar un pollo en segundos o de levantar ollas pesadas que habrían hecho sudar a un hombre joven. Cada arruga en mi rostro cuenta la historia de un turno doble, de una noche sin dormir, de una fiesta familiar a la que no pude asistir porque el deber me llamaba. Todo ese esfuerzo, cada gota de sudor, tenía un solo propósito: darle a Mariana la vida que yo nunca pude tener. Recuerdo perfectamente cuando Mariana entró a la universidad. Fue el día más orgulloso de mi vida y también el Lycosmesters, comienzo de mi etapa de mayor sacrificio. La carrera de marketing en una buena universidad privada era cara, un lujo que nuestra humilde economía familiar apenas podía permitirse. Manuel hacía lo que podía con su sueldo de capataz, pero no era suficiente. Así que tomé una decisión. Acepté el turno de noche en el restaurante, además de mi jornada habitual. Pasé 5 años durmiendo apenas 4 horas al día. Llegaba a casa al amanecer, con el cuerpo dolorido y los pies hinchados, y me despertaba al mediodía para empezar de nuevo. Mientras mis amigas empezaban a pensar en la jubilación, yo trabajaba más duro que nunca, alimentada por el café y el sueño de ver a mi hija con un título universitario en la mano, una llave que yo creía le abriría todas las puertas del mundo. Cada centavo que ganaba iba dirigido a ella. Mientras Mariana vestía ropa de marca para no sentirse menos que sus compañeros de clase, yo remendaba mis uniformes de trabajo una y otra vez. Cuando ella necesitó un coche para ir a la universidad y a sus prácticas, Manuel y yo vendimos nuestro viejo auto, el que usábamos para nuestros paseos de domingo, y le compramos uno de segunda mano, pero mucho más nuevo. Yo empecé a ir al trabajo en autobús, levantándome 1 hora antes cada día. Renuncié a pequeños placeres, como ir al cine o comprarme un libro nuevo. Mi vida se redujo a trabajar, dormir un poco y volver a trabajar. No me quejaba, lo hacía con amor, convencida de que estaba invirtiendo en su futuro, sembrando en tierra fértil. Qué ingenua fui al no darme cuenta de que estaba sembrando también las semillas de su egoísmo. Con mi esfuerzo no solo pagué su educación, también le di la entrada para su primer apartamento, ese mismo en el que vive ahora. Recuerdo la emoción en sus ojos cuando le entregué el cheque, con mis ahorros de toda una vida. «Con esto tendrás un buen comienzo, hija», le dije. Ella me abrazó, lloró y me prometió que nunca olvidaría lo que había hecho por ella. Palabras, los vientos se las llevó tan rápido como salieron de su boca. A partir de ese momento, mi ayuda se convirtió en una expectativa. Mis sacrificios dejaron de ser vistos como un regalo de amor para convertirse en una simple obligación. Yo había construido los cimientos de su éxito, pero ella construyó su castillo encima y se olvidó por completo de la mujer que seguía sudando en la cocina para que sus muros fueran altos y fuertes. El contraste entre lo que di y lo que he recibido a cambio es un abismo que me desgarra el alma. Yo le di mi tiempo, mi salud, mis sueños. A cambio, he recibido llamadas apresuradas, visitas esporádicas cuando necesita algo y una indiferencia hiriente hacia mi bienestar. ¿Saben cuándo fue la última vez que Mariana me preguntó cómo estaba y esperó a escuchar la respuesta de verdad? No lo recuerdo. Sus conversaciones conmigo son monólogos sobre sus éxitos laborales, sus problemas amorosos o sus planes de viaje. Yo soy una simple espectadora en el teatro de su vida, una figurante sin diálogo. Le di las herramientas para que construyera una vida de independencia y éxito, y ella las usó para construir un muro entre nosotras, un muro que ahora parece infranqueable. Incluso después de jubilarme, los sacrificios no terminaron. Cuando Joaquín nació, me convertí en su niñera a tiempo completo y sin sueldo. Mariana volvió al trabajo a las pocas semanas, ansiosa por no perder su estatus profesional, y yo asumí el cuidado del bebé con amor y dedicación. Pasé noches en vela meciendo su cuna, cambié pañales, preparé purés y canté canciones de cuna hasta quedarme sin voz. Lo hice con gusto, porque adoro a mi nieto, pero una vez más, mi disponibilidad fue dada por sentada. Nunca hubo una conversación sobre mis necesidades o mis límites. Simplemente se asumió que la abuela Teresa estaría allí, siempre dispuesta, siempre sonriente, sin una vida propia que atender. Mi jubilación no fue un descanso, fue un cambio de trabajo, de cocinera a cuidadora.
pero igual de exigente y aún menos reconocido. Hubo un momento en que mi propia salud flaqueó. Un fuerte dolor en la cadera me impedía caminar bien. El médico me recomendó reposo y fisioterapia. ¿Saben lo que hizo Mariana? Me dijo que tratara de aguantar, porque justo en ese momento tenía un proyecto muy importante en el trabajo y no podía permitirse contratar a una niñera. Así que, con un dolor que me hacía ver las estrellas, seguí cuidando de un niño pequeño que corría por toda la casa. Me medicaba a escondidas para que no se me notara el sufrimiento. Ese día entendí que mi bienestar ocupaba el último lugar en su lista de prioridades, muy por debajo de su carrera, de sus relaciones y de su propia comodidad. Mi dolor era una simple inconveniencia para sus planes, un obstáculo que debía ser ignorado. Yo le proporcioné la estabilidad que le permitió a ella volar alto. Gracias a que yo estaba siempre ahí, ella pudo aceptar ascensos, trabajar hasta tarde y viajar por negocios, sabiendo que su hijo estaba en buenas manos. Su éxito profesional, del que tanto se enorgullece, está construido sobre mi tiempo, mi energía y mi renuncia a una vejez tranquila. Ella es la fachada brillante del edificio, la que todos admiran, pero yo soy los cimientos, enterrada bajo tierra, invisible pero soportando todo el peso. Y lo más triste es que creo que ella ni siquiera es consciente de ello. En su mente, sus logros son únicamente suyos, fruto de su propio esfuerzo y talento, sin reconocer jamás el andamiaje que yo le proporcioné. Recuerdo una conversación con Manuel, poco antes de que muriera. Él ya veía la dirección en la que iban las cosas. «Teresa, le estás dando demasiado», me dijo una noche. «Va a pensar que el mundo le debe todo y que no tiene que esforzarse por nada que de verdad importe, como la gratitud». Yo defendí a Mariana, como siempre, diciendo que era joven y que aprendería. Manuel solo sacudió la cabeza con tristeza. «El amor que no enseña no es amor, es solo consentimiento», me respondió. ¿Cuánta razón tenía? Mis sacrificios, hechos con la mejor de las intenciones, habían tenido un efecto secundario venenoso. Habían atrofiado la capacidad de mi hija para sentir empatía y gratitud. Así que cuando veo a mi nieto en mi sala de estar, abandonado por una madre que persigue su propia felicidad a costa de la de los demás, todo este historial de sacrificios se agolpa en mi pecho. No es solo el incidente de hoy, es la culminación de toda una vida de dar sin recibir, de amar sin ser valorada. Es la dolorosa comprensión de que he criado a una extraña, a una mujer que lleva mi sangre pero que no comparte mis valores. Y es esta comprensión, más que la rabia o el resentimiento, la que me da la fuerza para decir «basta». El ciclo de sacrificio y desprecio se tiene que romper aquí y ahora, por mi dignidad y por el futuro de Joaquín. Ahora debo confiarles un secreto. El ancla a la que me aferro en medio de esta tormenta es algo que Mariana ignora por completo, sumida en su arrogancia y en la creencia de que tiene el control total de su vida. Ella se pavonea en su lujoso apartamento en el centro de la ciudad, viéndolo como el máximo símbolo de su éxito, una conquista personal que le demuestra al mundo y a sí misma lo lejos que ha llegado. Lo que ella no sabe, o quizás ha olvidado convenientemente, es que los cimientos de ese castillo de cristal no le pertenecen. Las paredes que la rodean y que ella considera suyas, en realidad, escuchan la voz de su padre y obedecen a mi voluntad. Cada noche, cuando se acuesta en su cama de sábanas caras, duerme bajo un techo que legalmente no es su hogar, sino el mío, una verdad que ha permanecido oculta durante años, esperando el momento preciso para salir a la luz. Mi Manuel no era un hombre de muchas palabras, pero era un observador agudo, especialmente cuando se trataba de nuestra hija. Él veía su impulsividad y su falta de previsión con una preocupación que a menudo yo, en mi afán de protegerla, no quería ver. Unos años antes de morir, cuando Mariana comenzaba a despegar en su carrera, tomamos la decisión de ayudarla a comprar su apartamento. Fue Manuel quien, en un acto de increíble presciencia, insistió en una condición. «Teresa», me dijo una noche, «el apartamento lo compraremos nosotros y lo pondremos a tu nombre. Le diremos que es una formalidad,
para facilitar los trámites, pero la propiedad será tuya. Yo no entendí bien en ese momento. Me pareció una desconfianza, innecesaria hacia nuestra propia hija, pero él insistió con una calma firme que no admitía discusión. Un día me lo agradecerás. Es una red de seguridad, para ella y para ti. En el fondo de mi armario, detrás de una pila de mantas viejas que huelen a naftalina y a recuerdos, hay una pequeña caja fuerte de metal, pesada y fría al tacto. La llave la guardo en un joyero, mezclada con broches antiguos y pendientes desparejados. Dentro de esa caja, junto a mi certificado de matrimonio y algunas joyas de mi madre, hay 2 documentos que son el epicentro de mi poder latente. Uno es la escritura original del apartamento de Mariana, donde mi nombre, Teresa Aguilar, figura claramente como la única propietaria. El otro es una carta, escrita con la caligrafía firme y clara de Manuel. Es un sobre amarillento por el tiempo, con mi nombre en el frente. He leído esa carta solo un par de veces desde su muerte, porque su contenido es tan doloroso como revelador de su increíble sabiduría y amor por mí. La carta de Manuel es su testamento emocional, sus últimas instrucciones para mí. En ella me explica, con un amor y un respeto infinitos, por qué tomó esa decisión sobre la propiedad. Mi querida Teresa, comienza, sé que tu corazón es demasiado bueno y que siempre perdonarás a nuestra hija, pero el amor también debe ser justo. Te dejo esta herramienta no para que la castigues, sino para que la guíes si alguna vez pierde el rumbo por completo. Si llega un día en que su egoísmo te falte al respeto de una manera intolerable, si olvida los sacrificios que has hecho y te trata como si no valieras nada, usa esta escritura. Recuérdale, de la única manera que entenderá, que todo lo que tiene se lo debe al amor y al trabajo de sus padres. Úsalo para enseñarle el valor del respeto. Este secreto ha sido mi carga y mi consuelo durante la última década. Ha habido momentos de frustración con Mariana, en los que la tentación de usarlo ha cruzado mi mente, pero siempre la desechaba. Me parecía un acto demasiado drástico, casi una traición. Siempre albergaba la esperanza de que ella maduraría por sí sola, de que un día se daría cuenta de sus errores y vendría a mí con un arrepentimiento sincero. Pero ese día nunca llegó. En cambio, su comportamiento ha empeorado progresivamente, culminando en este acto de abandono y desprecio. Ahora entiendo que Manuel no me dejó un arma de venganza, sino un salvavidas de dignidad. Me dio la autoridad final, el poder de poner un límite definitivo, cuando todas las demás barreras de la paciencia y el amor hubieran sido derribadas. Y ese momento, por fin, ha llegado. Así que, mientras cuido de Joaquín y planeo mis próximos pasos, la existencia de esa escritura me da una calma que de otro modo no tendría. No tengo que gritar, ni suplicar, ni discutir. No necesito que ella valide mis sentimientos, ni que reconozca mi dolor. Tengo en mi poder una verdad tangible, una realidad legal que es mucho más poderosa que cualquier argumento emocional. Mariana podrá ignorar mis palabras, pero no podrá ignorar un documento oficial que pone en jaque todo su estilo de vida. El poder, por primera vez en mucho tiempo, no está en sus manos, sino guardado en una vieja caja fuerte, esperando pacientemente el momento de ser revelado. Y yo, su madre, seré quien decida cuándo y cómo se abrirá esa caja de Pandora. Los primeros días tras la partida de Mariana transcurrieron en una calma tensa. Joaquín, a pesar de su confusión inicial, se adaptó rápidamente a la rutina de mi casa, encontrando consuelo en mis guisos caseros y en las historias que le contaba antes de dormir. Pero para mí, el silencio de mi hija era ensordecedor. Pasaron 3, 4, 5 días sin una sola llamada, ni un mensaje preguntando cómo estaba su hijo, si había comido bien, si dormía por las noches. Nada. Era como si, al dejarlo en mi puerta, hubiera desconectado no solo su responsabilidad, sino también su corazón. Yo miraba el teléfono constantemente, con una mezcla de esperanza y temor, esperando un timbre que nunca llegaba. Esta indiferencia era más hiriente que cualquier palabra cruel. Era la prueba fehaciente de que, para ella, éramos un problema resuelto,
un paquete entregado en su destino y olvidado por completo en el fragor de su aventura romántica. Finalmente, al 6.º día, llegó un mensaje. No era una pregunta, sino una foto. En ella se veía a Mariana y a su novio Ricardo, sonriendo en una playa de arena blanca, con un mar turquesa de fondo. Sus pieles estaban bronceadas y sus ojos brillaban con una felicidad egoísta. Debajo de la foto, un texto breve. El paraíso. Espero que estéis bien. Besos. La banalidad del mensaje me revolvió el estómago. ¿Espero que estéis bien? ¿Era todo lo que tenía que decir? No había una pregunta real, ninguna muestra de interés genuino. Era una postal digital, una forma de restregarme su dicha en la cara mientras yo lidiaba con las consecuencias de su irresponsabilidad. Le respondí escuetamente que Joaquín estaba bien, pero que la extrañaba. Su respuesta tardó horas en llegar. Un simple emoji de un corazón. Un corazón vacío, pensé, tan vacío como su promesa de cuidarlo. La tensión aumentó cuando Joaquín se despertó una noche llorando desconsoladamente. Tenía fiebre y llamaba a su mamá entre sollozos. Me pasé la noche en vela a su lado, poniéndole paños fríos en la frente y susurrándole palabras de consuelo, sintiendo una impotencia terrible. A la mañana siguiente, con el niño todavía febril, decidí que no podía más y la llamé. La encontré de buen humor, con el sonido de música y risas de fondo. Cuando le expliqué, con la voz cargada de preocupación, que su hijo estaba enfermo, su tono cambió. «Mamá, no exageres», me dijo con fastidio. «Seguro es solo un resfriado. Dale un jarabe y ya está. No me amargues las vacaciones con problemas». Colgó poco después, dejándome con el teléfono en la mano y una sensación de incredulidad y rabia helada. No era solo negligencia. Era crueldad. Esa tarde, sentada en el porche mientras Joaquín dormitaba en el sofá, el señor Ramiro se acercó a traerme un trozo de pastel. Vio la angustia en mi rostro y no tuve que decirle mucho para que comprendiera la situación. Mientras le contaba la conversación con Mariana, su expresión se endurecía. «Teresa», me dijo con una seriedad que rara vez usaba, «esa niña tuya cruzó todos los límites del respeto. El amor de madre no es una licencia para el abuso». Sus palabras, tan directas y certeras, fueron un bálsamo y un acicate. Me sentí validada, vista. Ya no era solo mi percepción. Alguien más veía la injusticia con la misma claridad que yo. «Tienes que hacer algo, Teresa. No por ti, sino por ese niño. Tienes que enseñarle a su madre lo que significa la palabra consecuencia», añadió. Y sus palabras resonaron en mi cabeza como un juramento. El punto de inflexión financiero llegó unos días después. El colegio de Joaquín organizó una excursión a una granja escuela, una actividad que le hacía mucha ilusión. La circular pedía el pago de una cantidad que, aunque no era exorbitante, suponía un desajuste importante en mi ajustado presupuesto mensual. Intenté contactar a Mariana varias veces para informarle, pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Le dejé mensajes explicándole la situación y pidiéndole que me transfiriera el dinero. Su única respuesta llegó 2 días después. Un mensaje de texto que decía: «Ay, mamá, ahora no puedo. Págamelo tú. Y luego arreglamos». Esa frase era su código para «nunca te lo devolveré». Me sentí humillada, reducida a ser su cajero automático personal, además de su niñera. Tuve que sacar dinero de mis pequeños ahorros para emergencias, sintiendo cada billete como un pedazo de mi dignidad que se iba. La manipulación continuó, esta vez usando al niño como peón. Un par de días antes de su regreso, Mariana finalmente hizo una videollamada. Joaquín se iluminó al ver a su madre en la pantalla, pero la conversación fue un desastre emocional. Mariana, en lugar de tranquilizarlo, le hizo promesas vacías sobre todos los regalos que le traería, desviando la atención de su ausencia. Cuando Joaquín le preguntó con su vocecita inocente: «¿Por qué te fuiste tanto tiempo, mami? ¿No me quieres?», ella se rió y le dijo: «Claro que te quiero, tontito. Mami solo necesitaba un descanso de ser mamá». La frase me cayó como una bomba. Decirle eso a un niño de 6 años era de una insensibilidad atroz. Vi la confusión y el dolor en los ojos de mi nieto, y en ese momento, cualquier resto de compasión que pudiera sentir por mi hija
se evaporó por completo. El ambiente en casa se volvió pesado. Joaquín empezó a mostrarse más retraído y a tener pesadillas. Me preguntaba constantemente cuándo volvería su madre y si esta vez se quedaría. Yo hacía lo posible por mantener un ambiente de normalidad y cariño, pero sentía que estaba poniendo tiritas en una herida que necesitaba cirugía. El desgaste emocional era enorme. Me sentía agotada, no tanto por el cuidado físico del niño, que hacía con gusto, sino por la carga mental de tener que compensar el abandono de su madre, de tener que ser madre y abuela al mismo tiempo, de absorber su dolor y mi propia rabia en silencio. Cada día que pasaba, la resolución que había nacido en mí se solidificaba, convirtiéndose en un plan cada vez más claro y definido. En una de nuestras charlas vespertinas, el señor Ramiro me hizo una pregunta clave. ¿Qué es lo que más teme Mariana, Teresa? ¿Qué es lo que más valora? La respuesta salió de mi boca sin dudarlo. Su estatus, su independencia, su apartamento. Él asintió lentamente, como un general que aprueba una estrategia. Entonces, ya sabes cuál es su talón de Aquiles. No se ataca a un dragón en sus escamas, sino en su punto débil. Aquella conversación fue crucial. Me ayudó a entender que mi plan no era un acto de venganza, sino una táctica de justicia. Para que Mariana entendiera la magnitud de lo que había hecho, la lección tenía que ser proporcional a su ofensa, y debía golpearla en el centro de su universo egoísta, su preciado estilo de vida, construido sobre los cimientos de mi sacrificio. El desprecio de Mariana se manifestó incluso en los detalles más pequeños. Le envié una foto de un dibujo que Joaquín había hecho para ella en el colegio. Era un retrato de ellos dos, con un sol sonriente, una obra de arte llena de amor infantil. Su respuesta fue un simple «¡Qué lindo!», seguido de otra foto suya en un restaurante de lujo, brindando con una copa de vino. No hubo ningún comentario sobre el dibujo, ninguna palabra de aliento para su hijo. Era una desconexión total, una falta de empatía tan profunda que resultaba escalofriante. Demostraba que su mente y su corazón estaban en otro planeta, un planeta donde solo existían ella y su placer, y donde nosotros éramos, como mucho, un recuerdo lejano y sin importancia. Comencé a documentarlo todo, siguiendo el consejo silencioso de Ramiro. Guardé capturas de pantalla de sus mensajes, anoté las fechas y horas de mis llamadas no respondidas y guardé el recibo del pago de la excursión. Creé una pequeña carpeta, un dossier de su negligencia. No lo hacía con rencor, sino con una frialdad casi quirúrgica. Sentía que necesitaba pruebas, no para convencer a un juez, sino para convencerme a mí misma de que mi decisión final era justificada, de que no estaba actuando por un impulso de ira, sino como respuesta a una larga y dolorosa cadena de desprecios. Esa carpeta se convirtió en mi ancla, el recordatorio tangible de por qué no podía dar marcha atrás. La víspera de su regreso, la ansiedad en la casa era palpable. Joaquín estaba nervioso y excitado, mientras que yo sentía una calma gélida, la calma que precede a la batalla. Hablé por teléfono con el sobrino de Ramiro, un joven abogado llamado David, a quien le había contado la situación de manera confidencial. Me confirmó los pasos a seguir y me dio el aliento que necesitaba. «Usted tiene todo el derecho, doña Teresa», me dijo. «No está haciendo nada malo, solo está reclamando el respeto que se le debe». Sus palabras profesionales reforzaron mi convicción. No estaba sola en esto. Tenía la razón, la ley y la justicia de mi parte. El conflicto se había intensificado en la distancia, a través de mensajes de texto, llamadas cortas y silencios prolongados. Mariana no había necesitado estar presente para hacerme daño. Su ausencia era un arma en sí misma, una declaración constante de su desinterés. Cada día de esas 2 semanas había sido un nuevo golpe, una nueva capa de desilusión que se añadía a las anteriores. Su viaje, que para ella era una escapada romántica, para mí se había convertido en un curso intensivo sobre la verdadera naturaleza de mi hija, una lección dolorosa pero necesaria que me había preparado para el inevitable enfrentamiento que se avecinaba. Mi decisión ya no era una reacción emocional, sino una estrategia meditada. Había pasado
de la víctima herida a la matriarca que se prepara para poner orden en su casa. El plan estaba trazado en mi mente. Cada paso, cada palabra. Sabía que el confronto sería doloroso, que probablemente abriría heridas que nunca cicatrizarían del todo. Pero también sabía que era absolutamente necesario. Era la única manera de romper el ciclo de abuso y de proteger a Joaquín de más daño emocional. Era la única forma de recuperar mi propia dignidad y de enseñarle a Mariana la lección más importante de su vida, que el amor de una madre no es un recurso inagotable que se puede explotar sin consecuencias. Finalmente, el día de su regreso llegó. El aire estaba cargado de electricidad. Le preparé a Joaquín su ropa favorita y le dije que hoy vería a su mamá. Su sonrisa inocente era un puñal en mi corazón. Él esperaba un reencuentro feliz, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Yo, por mi parte, saqué la vieja caja fuerte del armario, la abrí con manos firmes y coloqué la escritura y la carta de Manuel en mi bolso. Estaba lista. El telón estaba a punto de subirse para el acto final, y yo, por primera vez, me sentía la directora de la obra, y no una simple actriz secundaria en el drama de la vida de mi hija. El punto de ruptura no fue un estallido de gritos ni un portazo. Fue un silencio profundo y helado, que se instaló en mi corazón justo después de esa llamada telefónica, en la que Mariana me acusó de amargarle las vacaciones con la fiebre de su propio hijo. En ese preciso instante, mientras sostenía el teléfono mudo en mi mano, algo dentro de mí se quebró y se reacomodó de una forma nueva y dura. Fue el momento exacto en que la madre suplicante y herida murió, y en su lugar nació una estratega. Dejé de preguntarme por qué no me quería más, por qué no me respetaba, y empecé a preguntarme qué iba a hacer yo para cambiar esa realidad. La pregunta ya no era sobre su amor, sino sobre mi dignidad. Comprendí que el respeto no es algo que se mendiga, es algo que se exige, y si es necesario se toma por la fuerza de la razón y la justicia. Fue una transformación interna, invisible para el mundo exterior. Joaquín, que dormitaba en el sofá, no notó nada, pero yo sentí cómo una calma glacial reemplazaba la ansiedad febril que me había consumido. Ya no había lágrimas que derramar, solo un camino que recorrer. Me levanté del sillón con un propósito claro. Mis movimientos ya no eran los de una anciana cansada, sino los de una mujer con una misión. Fui a mi dormitorio, abrí el armario y con un esfuerzo que no sentí, saqué la vieja caja fuerte de metal. El frío del acero en mis manos se sentía reconfortante, real. Puse la caja sobre mi cama, la cama que había compartido con Manuel, y por un momento sentí su presencia a mi lado, como si me diera su bendición para lo que estaba a punto de hacer. No abrí la caja de inmediato. Me senté en el borde de la cama y simplemente la miré durante un largo rato. Era el legado de Manuel, su última lección de Fas, amor y protección. Él había visto este futuro, había anticipado esta herida y me había dejado las herramientas para sanarla. En ese momento dejé de implorar por el amor de mi hija y decidí aferrarme al amor de mi esposo, un amor que me había empoderado incluso desde más allá de la tumba. Entendí que mi lealtad ya no debía ser para la hija que me despreciaba, sino para el hombre que me había respetado hasta su último aliento. Mi plan no sería una venganza contra Mariana, sino un acto de lealtad a la memoria de Manuel y a la mujer que él siempre supo que yo era. Mi primer paso fue metódico y discreto. Busqué en mi agenda el número de teléfono que el señor Ramiro me había dado hacía tiempo, el de su sobrino David, el abogado. Marqué los números con una mano sorprendentemente firme. Cuando David respondió, mi voz sonó clara y segura, desprovista de la vacilación que a menudo la acompañaba. Le expliqué la situación de forma concisa, sin sentimentalismos, presentando los hechos como si estuviera describiendo un caso ajeno. Le hablé del apartamento, de la escritura a mi nombre y de la carta de mi esposo. David me escuchó con paciencia y cuando terminé, su respuesta fue inmediata y tranquilizadora. Doña Teresa, usted está en una posición de total fortaleza legal. Dígame qué quiere conseguir y yo le diré cómo hacerlo. Por primera vez sentí que tenía un aliado. A partir de esa llamada, mis acciones se volvieron deliberadas. Comencé a crear esa pequeña carpeta que les mencioné.
Anoté en un cuaderno cada gasto que hacía por Joaquín, desde la comida hasta el pago de la excursión, guardando cada recibo. Hice capturas de pantalla de los mensajes de Mariana y anoté las fechas de mis llamadas infructuosas. No era un diario de quejas, era la construcción de un caso. Cada anotación, cada papel guardado, era un ladrillo más en el muro de mi resolución. Este proceso me ayudó a canalizar mi dolor y mi rabia en una acción constructiva y organizada. Estaba convirtiendo mi sufrimiento en evidencia, mi humillación en una estrategia. El plan comenzaba a tomar forma, no en mi corazón herido, sino en mi mente clara y decidida. Mientras Joaquín jugaba o veía la televisión, yo me sentaba a la mesa de la cocina, mi nuevo cuartel general, y repasaba los detalles. ¿Cuál era el momento perfecto para la confrontación? ¿Qué palabras exactas usaría? El consejo de David fue crucial. La escena debía ser en privado, pero con un testigo imparcial. El señor Ramiro se ofreció de inmediato. Su lealtad era inquebrantable. Decidimos que el mejor momento sería cuando Mariana viniera a recoger a Joaquín, en mi casa, en mi territorio. Allí, rodeada de las paredes que habían sido testigos de todos mis sacrificios, yo tendría la fuerza del lugar a mi favor. La idea ya no me asustaba. Al contrario, me producía una extraña sensación de poder y de justicia inminente. Durante esos días, mi trato hacia Joaquín se llenó de una ternura aún más profunda. Me di cuenta de que este plan no era solo para recuperar mi dignidad, sino, y más importante aún, para protegerlo a él. Si yo permitía que Mariana continuara con este comportamiento, ¿qué clase de ejemplo le estaría dando a mi nieto? Aprendería que las mujeres de su familia están para ser usadas, que el amor no requiere respeto. No podía permitirlo. Mi lucha era también por su futuro, para que creciera en un entorno familiar donde los límites fueran claros y la responsabilidad fuera la norma. Cada abrazo que le daba, cada cuento que le leía, reforzaba mi determinación. Estaba luchando por los dos, por el pasado que merecía ser honrado y por el futuro que merecía ser sano. Así, mi punto de ruptura silencioso se convirtió en mi renacimiento. Dejé de ser la víctima pasiva de las circunstancias y me convertí en la arquitecta de mi propio destino. El dolor no había desaparecido, pero ahora estaba canalizado, transformado en una energía fría y potente. Mariana se había ido de viaje buscando placer y libertad, pero sin saberlo, me había regalado a mí la oportunidad de encontrar mi propia liberación. La liberación de la culpa, del miedo a la soledad y de la obligación de aceptar un amor que me hacía daño. Estaba a punto de enseñarle a mi hija una lección que no se aprendía en su cara universidad de marketing, una lección sobre el verdadero valor de una madre. Y esa lección estaba decidida. Le costaría muy caro. Antes de la gran tormenta siempre hay pequeños cambios en el viento, señales que anuncian lo que está por venir. Y en mi silenciosa revolución, también hubo pequeñas victorias que me llenaron de fuerza y me confirmaron que iba por el camino correcto. La primera de ellas fue un acto que para muchos parecería trivial, pero que para mí fue un inmenso paso hacia mi propia liberación. Fui al banco. Yo, que siempre había manejado mi dinero con la única preocupación de que alcanzara hasta fin de mes, entré a la sucursal con un nuevo propósito. Pedí hablar con un asesor, un joven amable que me miró con curiosidad cuando le dije que quería entender mejor mis finanzas y abrir una nueva cuenta. Le expliqué sin dar demasiados detalles que estaba asumiendo gastos inesperados y que quería llevar un registro claro y separado de todo. Esa visita al banco fue reveladora. El joven asesor revisó mi modesta cuenta de pensión y mis pequeños ahorros, y en lugar de tratarme con la condescendencia que yo esperaba, me trató con un respeto inmenso. Me explicó opciones que yo desconocía. Me habló de cómo proteger mi dinero y me ayudó a abrir una cuenta específica a la que transferí inmediatamente el dinero que había gastado en la excursión de Joaquín. Salí de allí sintiéndome poderosa. Puede sonar ridículo, pero el simple hecho de tener un estado de cuenta separado, con el concepto «Gastos Joaquín», era una declaración de intenciones. Era la prueba tangible de que mi tiempo y mi dinero tenían un valor y que ya no estaba dispuesta a que fueran invisibles. Fue mi primera victoria administrativa.
un golpe silencioso en el tablero de ajedrez. La segunda mini revelación fue más sutil, pero mucho más satisfactoria a nivel personal. Ocurrió durante la última llamada de Mariana, 2 días antes de su regreso. Me llamó por la tarde, probablemente desde el aeropuerto, con un tono falsamente dulce que yo conocía muy bien. Era el tono que usaba cuando quería asegurarse de que todo estaba en calma antes de su llegada, para que nada arruinara su aterrizaje triunfal. «Hola, mami. ¿Todo bien por allá? Ya casi volvemos. Qué ganas de veros». Antes, yo habría aprovechado esa pequeña apertura para soltar una queja velada o un suspiro de cansancio. Pero esta vez no. Respiré hondo y respondí con una calma que la descolocó por completo. «Hola, Mariana. Sí, todo está en orden. Joaquín está bien». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Claramente, ella esperaba más. Esperaba mis quejas para poder minimizarlas, o mi emoción para poder sentirse importante. Al no obtener ninguna de las dos cosas, insistió. «¿Segura, mamá? Te noto rara. ¿Pasa algo?» Fue mi momento. En lugar de caer en la trampa y darle la reacción emocional que buscaba, me mantuve firme en mi nueva postura. «No pasa nada que no pueda esperar a tu regreso. Disfruta el final de tu viaje. Hablaremos cuando llegues a casa». Mi voz era serena, pero mis palabras eran una puerta de acero cerrándose. Le estaba negando el acceso a mi estado emocional, un territorio que ella siempre había considerado de su propiedad. Colgué el teléfono sabiendo que la había dejado inquieta, y la pequeña sonrisa que se dibujó en mi rostro fue la de una general que acaba de ganar la primera escaramuza. Este cambio en nuestra dinámica fue una inyección de confianza. Me di cuenta de que gran parte de su poder sobre mí residía en mi previsibilidad. Ella sabía cómo provocarme, cómo hacerme sentir culpable, cómo obtener lo que quería. Al cambiar mi respuesta, al volverme impredecible, estaba desarmándola. Ya no era un libro abierto que ella podía leer a su antojo. Me había convertido en un enigma, y eso, para una persona controladora como Mariana, era profundamente perturbador. Esta pequeña victoria me enseñó que el control no siempre se gana gritando más fuerte, sino a veces simplemente cambiando el guión que la otra persona espera que sigas. El silencio y la calma, descubrí, podían ser armas mucho más potentes que cualquier reproche. Otra señal de que mi plan avanzaba fue una conversación con Joaquín. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, me preguntó: «Abuela, ¿tú te enojas con mi mamá?». La pregunta me tomó por sorpresa por su agudeza. Lo miré a los ojos y decidí no mentirle, pero sí ser cuidadosa con mi respuesta. «Cariño, a veces los adultos cometemos errores y eso puede poner tristes a las personas que nos quieren. Tu mamá y yo tenemos que hablar de algunas cosas de mayores, pero eso no cambia que te queremos mucho». Su carita pareció entender. Fue un avance para mí, porque por primera vez estaba verbalizando, aunque fuera sutilmente, que existía un problema, en lugar de ocultarlo todo bajo una alfombra de falsa armonía. Estaba sentando las bases para una nueva honestidad en nuestra familia. Mi interacción con el señor Ramiro también cambió. Ya no acudía a él solo para desahogarme, sino para informarle de mis avances, como si fuera mi aliado en una operación secreta. Le conté lo de la cuenta bancaria y la llamada con Mariana, y él me escuchaba con una sonrisa de orgullo. «Esa es la Teresa que yo conozco», me dijo, «la que dirigía una cocina con mano de hierro y corazón de oro». Sus palabras me recordaron la fuerza que yo misma había olvidado que tenía. Sentir su apoyo incondicional, tener a alguien que creía en mí y en mi plan, era un refuerzo incalculable. Ya no era solo una anciana herida, era una mujer con un equipo, por pequeño que fuera. Además, comencé a hacer pequeños cambios en la casa. Reorganicé los muebles de la sala de estar, creando un espacio más abierto. Puse en un lugar prominente una foto grande de Manuel y mía, de cuando éramos jóvenes, y sonreíamos llenos de sueños. Fueron actos simbólicos, una forma de reclamar mi espacio, de reafirmar mi identidad más allá de ser la madre de o la abuela de. La casa empezó a sentirse más mía que nunca. Era mi territorio, y estaba preparándolo no solo para una confrontación, sino para la nueva vida que vendría después. Cada cambio era un recordatorio de que estaba tomando las riendas,
no solo de la situación con Mariana, sino de mi propia existencia. El abogado, David, me llamó para confirmar que había revisado una copia de la escritura que le había enviado por foto. Todo está en perfecto orden, doña Teresa. La propiedad es suya sin ninguna duda. Podemos proceder cuando usted lo indique. Esa confirmación legal fue como el sello final en mi plan. Disipó cualquier atisbo de duda que pudiera quedar en mi mente. Ya no eran solo sentimientos de injusticia. Tenía la ley de mi parte. La escritura no era solo un papel. Era mi escudo y mi espada, la herramienta que Manuel me había dejado para defenderme. Y ahora, con el respaldo de un profesional, me sentía completamente preparada para usarla sin titubear. Estos pequeños avances, estas mini revelaciones, fueron cruciales. Me permitieron llegar al día del enfrentamiento no como una víctima impulsiva que actúa por despecho, sino como una mujer serena, preparada y segura de su posición. Cada paso que di, desde la visita al banco hasta esa llamada telefónica, fue un ensayo para el gran acto final. Estaba tensando el arco lentamente, con paciencia, asegurándome de que cuando soltara la flecha, ésta diera exactamente en el blanco. La cuenta atrás había comenzado, y yo, por primera vez en muchos años, me sentía dueña del tiempo y del poder. Y ahora, con el escenario preparado y mi confianza renovada, me pregunto, ¿alguna vez has sentido esa sensación de que las cosas están a punto de cambiar para siempre, gracias a una decisión tuya? Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Cuéntamelo en los comentarios. Mariana llegó al atardecer, justo cuando el sol teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas. Entró en mi casa sin llamar, como siempre, con una maleta en una mano y una bolsa de una tienda de aeropuerto en la otra. Estaba radiante, con la piel bronceada y una sonrisa de satisfacción que no llegaba a sus ojos. Joaquín corrió a abrazarla, y ella lo levantó en brazos dándole un beso sonoro, pero apresurado. ¿Te has portado bien con la abuela, mi amor?, le preguntó, más como una formalidad que como una pregunta real. Su mirada pasó por encima de mí y del señor Ramiro, que estaba sentado discretamente en un sillón, como si fuéramos parte del mobiliario. El aire en la sala de estar se volvió denso, pesado, cargado con la electricidad de todo lo no dicho. Era el momento. El telón del acto final se había levantado. «Mamá, te he traído esto», dijo, sacando de la bolsa una caja de bombones baratos, el tipo de regalo que se compra por obligación y sin pensar. Siento haber desaparecido así, pero fue una oportunidad única. Ya sabes cómo es Ricardo. Esa fue su disculpa. Ni una palabra sobre la preocupación que pude haber sentido, ni sobre la salud de su hijo, ni sobre el desbarajuste que su decisión había causado en mi vida. Simplemente excusas y un chocolate barato para endulzar el trago amargo de su desprecio. Dejé la caja sobre la mesita de centro sin mirarla. «Siéntate. Mariana, tenemos que hablar», le dije. Mi voz no tembló. Sonó con una calma y una autoridad que la sorprendieron. Me miró extrañada, su sonrisa vacilante por primera vez. Obedeció, sentándose en el borde del sofá, de repente incómoda en un lugar que siempre había considerado suyo. Con Joaquín jugando en su habitación y con el señor Ramiro como testigo silencioso, inicié mi ofensiva. Saqué de mi bolso una carpeta. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa, junto a los bombones. Durante estas 2 semanas he tenido mucho tiempo para pensar, Mariana, sobre ti, sobre mí, sobre esta familia. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras llenara el silencio. He llegado a la conclusión de que hemos estado viviendo en una mentira en la que yo soy tu sirvienta y tú eres una reina que toma lo que quiere, sin dar nada a cambio. Y esa mentira se ha terminado hoy. Su rostro pasó de la sorpresa a la indignación. «¿De qué estás hablando, mamá? ¿Estás loca?» Su reacción, defensiva, era exactamente la que esperaba. Era la prueba de que no tenía la más mínima conciencia de su comportamiento. «No, no estoy loca. Estoy lúcida. Por primera vez en mucho tiempo», respondí, mi calma desarmando su agresividad incipiente. Abrí la carpeta y saqué la primera hoja. Era la lista de gastos que había documentado meticulosamente. Se la deslicé por la mesa.
Esto es lo que ha costado tu oportunidad única. Comida, medicinas, la excursión del colegio que a ti se te olvidó pagar. Quiero que me lo devuelvas. Cada céntimo. Mariana miró el papel con desdén. Luego se rió. Una risa seca, incrédula. ¿Me estás cobrando por cuidar a tu propio nieto? Esto es ridículo. Eres mi madre. Es tu obligación. La palabra obligación fue como echar gasolina al fuego. Era el momento de revelar mi carta final, la que cambiaría el juego para siempre. Su arrogancia me dio la fuerza que necesitaba. Mi única obligación, Mariana, es enseñarte a ser una persona decente. Y parece que he fallado estrepitosamente. Pero nunca es tarde para aprender, dije, mi voz bajando a un susurro casi peligroso. Metí la mano de nuevo en el bolso y saqué la escritura del apartamento. La desdoblé lentamente, el sonido del papel llenando la sala. Se la puse delante de la cara, junto a la factura de sus vacaciones. ¿Reconoces esto, verdad? Es la escritura de tu lujoso apartamento. Léela bien. Busca tu nombre. No lo encontrarás. El color desapareció del rostro bronceado de Mariana. Sus ojos se abrieron como platos mientras recorrían el documento, buscando una explicación que no existía. Vio mi nombre, Teresa Aguilar, como única y legítima propietaria. Su mundo, en ese instante, se hizo añicos. El shock la dejó sin palabras. Balbuceó, tartamudeó, mirándome a mí, al papel y al señor Ramiro, como buscando una cámara escondida. No, no puede ser. Es un error. Papá y tú me lo regalasteis. Su voz era un hilo tembloroso. No, Mariana, intervine. Mi tono era el de una jueza, dictando sentencia. Tu padre y yo compramos ese apartamento y lo pusimos a mi nombre. Tu padre, en su infinita sabiduría, sabía que llegaría un día en que necesitaría recordarte de dónde vienes y cuál es el precio del respeto. Y ese día es hoy. Ese apartamento no es tuyo, es mío. La verdad cayó sobre ella con la fuerza de una avalancha, enterrando su arrogancia bajo toneladas de una realidad que nunca había querido ver. Así que ahora tienes dos opciones, continué, exponiendo mis términos con una claridad implacable. La primera, me devuelves el dinero que he gastado, firmas un acuerdo legal comprometiéndote a pagar una pensión mensual para los gastos de Joaquín, y ambas empezamos a ir a terapia familiar para arreglar esta relación rota. Si haces todo eso, podrás seguir viviendo en mi apartamento como inquilina, pagando un alquiler simbólico. Hice una pausa para que asimilara el golpe. La segunda opción es que te niegues. Y si te niegas, mañana a primera hora iniciaré los trámites de desalojo. Tienes 30 días para sacar tus cosas de mi propiedad. La elección era suya, pero las consecuencias por primera vez estaban fuera de su control. Su reacción fue una mezcla de furia y desesperación. Las lágrimas de rabia corrían por sus mejillas. No puedes hacerme esto. Soy tu hija. Te vas a quedar sola. Nadie te va a querer. Intentó usar sus viejas armas, la manipulación emocional, el victimismo, pero ya no funcionaban. Su poder se había desvanecido. Ya he estado sola durante mucho tiempo, Mariana, incluso cuando estabas a mi lado. Y prefiero una soledad digna a una compañía humillante, le respondí, mis palabras cortando el aire como un cuchillo. Y en cuanto a que nadie me va a querer, tengo a Joaquín, tengo a mis amigos, y lo más importante, he empezado a quererme a mí misma. Y esa mujer a la que estoy aprendiendo a querer no va a permitir que nadie, ni siquiera su propia hija, la vuelva a pisotear. El señor Ramiro, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se levantó, puso una mano en mi hombro, un gesto de apoyo que lo decía todo. Mariana, dijo con su voz grave de profesor, tu madre te está ofreciendo una oportunidad de oro para enmendar tus errores. Te está ofreciendo un camino de vuelta. Yo, en tu lugar, lo tomaría. Es lo más generoso que he visto en mucho tiempo. Su intervención como testigo imparcial y figura de autoridad moral le dio el golpe de gracia a cualquier argumento que ella pudiera intentar esgrimir. Estaba acorralada, expuesta y derrotada en el centro de la sala de estar, que tantas veces había profanado con su indiferencia. Finalmente, rota y sin más defensas, Mariana se derrumbó.
no con el llanto de un arrepentimiento sincero, sino con el sollozo de una niña a la que le han quitado su juguete favorito. El llanto de la derrota. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Aceptaba mis términos, no por amor ni por remordimiento, sino porque había perdido su poder, su estatus y el control que siempre había ejercido sobre mí. Yo no sentí triunfo en ese momento, sino una profunda y agotadora tristeza. Había ganado la batalla, sí, pero a un coste emocional enorme. Había tenido que romper a mi propia hija para poder reconstruirme a mí misma. Y esa, me di cuenta, era la más dolorosa de todas las victorias. Las consecuencias de aquella tarde cayeron sobre Mariana como un invierno repentino. Su pérdida más inmediata y visible fue la de su preciado estatus. El apartamento, que antes era el escenario de sus triunfos y el símbolo de su independencia, se convirtió de la noche a la mañana en un recordatorio constante de su humillación. Ahora vivía allí no como propietaria, sino como una inquilina bajo la atenta mirada de su madre. Tuvo que firmar un contrato, un documento legal que detallaba sus obligaciones, incluyendo el pago de una cantidad mensual para la manutención de Joaquín. Cada transferencia bancaria era una píldora de humildad que se veía forzada a tragar. Perdió el control absoluto que tanto valoraba, y en su lugar encontró límites, reglas, y por primera vez en su vida adulta, la ineludible palabra responsabilidad. Su libertad impulsiva había sido reemplazada por una libertad condicional, y ese fue el golpe más duro a su ego. Simbólicamente, Mariana perdió mucho más que el control de una propiedad. Perdió la imagen que tenía de sí misma. La mujer exitosa y autosuficiente se vio reflejada en el espejo de sus acciones como una hija ingrata y una madre negligente. La presencia del señor Ramiro como testigo le impidió reescribir la historia a su conveniencia, negando o minimizando lo ocurrido. Esa verdad, expuesta y validada por un tercero, la despojó de su narrativa de víctima. Se vio forzada a enfrentar el hecho de que su castillo estaba construido sobre cimientos ajenos y que su éxito no era solo suyo. Esta pérdida de su autoimagen fue devastadora para ella, sumiéndola en un estado de resentimiento y confusión. Ya no podía culpar a otros por sus problemas. La flecha de la responsabilidad por fin apuntaba directamente hacia ella, y no sabía cómo sostenerla. Para mí, en cambio, el desfecho fue un amanecer. Mi vida se transformó radicalmente, no en lo material, pero sí en espíritu. Dejé de ser una figura pasiva que esperaba las llamadas y las visitas de su hija. Me convertí en la matriarca de mi familia, el centro de gravedad, en torno al cual ahora giraban las decisiones importantes. Mi rutina se llenó de un nuevo propósito. Las mañanas en mi jardín ya no eran una forma de matar el tiempo, sino una celebración de la vida. Las tardes de telenovela se convirtieron en momentos de descanso merecido tras una mañana activa. Recuperé el control de mi tiempo, de mis emociones y de mi hogar. La paz que sentía ya no era la paz resignada de la soledad, sino la paz vibrante de la dignidad reconquistada, una serenidad que emanaba de saber que había hecho lo correcto. Mi espíritu experimentó un renacimiento. El miedo a la soledad, que durante tanto tiempo había dictado mis acciones, se disipó como la niebla matutina. Descubrí que mi propia compañía era valiosa y que mi bienestar no dependía de la aprobación o la atención de mi hija. Empecé a salir más, a aceptar los cafés con el señor Ramiro sin sentirme culpable, a inscribirme en un pequeño club de lectura del barrio. Me reconecté con amistades que había descuidado y encontré nuevas alegrías en pequeñas cosas. La Teresa sumisa y temerosa había dado paso a una mujer segura, que caminaba con la espalda más recta y miraba a la gente a los ojos. Había recuperado no solo el respeto de mi hija, sino, lo que es más importante, el respeto por mí misma, un tesoro que había olvidado que poseía. La reconciliación, si es que se le puede llamar así, no fue un abrazo lloroso ni un perdón instantáneo. Fue un proceso lento, torpe y lleno de tensión. Nuestra relación se redefinió por completo, pasando de una dinámica emocional y caótica a una regida por acuerdos claros y consecuencias tangibles. No hubo un rompimiento definitivo, sino un distanciamiento condicionado.
Nuestras conversaciones ahora eran breves, centradas principalmente en Joaquín y en los aspectos prácticos de nuestros nuevos acuerdos. El viejo afecto fue reemplazado por un respeto forzado por parte de ella y una cautela vigilante por parte mía. Era una paz frágil, una tregua armada en la que ambas sabíamos que cualquier paso en falso podría reavivar el conflicto. Mariana cumplió con los términos, aunque a regañadientes. Empezó a asistir a terapia familiar, sesiones a las que yo también acudía, no para perdonarla, sino para asegurarme de que el nuevo orden se mantuviera. En esas sesiones, por primera vez, un profesional le hizo ver los patrones de su comportamiento narcisista. Fue un proceso doloroso y arduo para ella, y no mostró un arrepentimiento inmediato. Su motivación inicial no era cambiar, sino cumplir con las condiciones para no perder el apartamento. Sin embargo, con el tiempo, empecé a ver pequeños atisbos, minúsculas grietas en su armadura de egoísmo, que me daban una remota esperanza de que, quizás, un día, la lección arraigara de verdad en su corazón y no solo en su bolsillo. El perdón, por mi parte, no fue un acto de borrón y cuenta nueva. Decidí que el perdón no significaba olvidar ni volver a la situación anterior. Mi perdón fue un acto de liberación personal, la decisión de no permitir que el resentimiento envenenara mi nueva vida. La perdoné por mí, para poder seguir adelante sin el peso de la amargura, pero establecí un perdón condicionado. Mi confianza y mi afecto tendrían que ser ganados de nuevo, poco a poco, con acciones consistentes y un cambio real, no con palabras vacías. Le dejé claro que la puerta de mi corazón no estaba cerrada con llave, pero que ella ya no tenía la llave maestra. Tendría que volver a llamar al timbre y esperar a que yo decidiera si quería abrirle. Así, nuestra familia encontró un nuevo y precario equilibrio. Un equilibrio basado no en un amor ciego e incondicional, sino en el respeto, los límites y la responsabilidad mutua. Joaquín fue el mayor beneficiario. Empezó a ver a su madre con más frecuencia y de una manera más presente y comprometida. Mariana, forzada por las circunstancias, comenzó a ejercer su maternidad de una forma que nunca antes había hecho. Nuestro desenlace no fue un cuento de hadas con un final feliz, sino una historia real y compleja sobre las consecuencias de nuestras acciones. Fue la demostración de que a veces, para sanar una relación, primero hay que romperla y luego reconstruirla sobre cimientos más sólidos, más justos y, sobre todo, más honestos. Al final de este largo y tortuoso camino, he aprendido una lección que me gustaría compartir con todos ustedes, una verdad que me costó casi 70 años comprender. He aprendido que el amor de una madre, el amor verdadero, no se mide por la cantidad de veces que dices sí, sino por las pocas veces que, con todo el dolor de tu corazón, te atreves a decir basta. Durante décadas, creí que mi deber era ser un manantial inagotable de sacrificios, una fuente que nunca se secara, sin importar cuánto bebieran de ella. Pero un manantial que solo da y nunca recibe, al final se convierte en un charco de lodo. El verdadero amor no es servidumbre. El verdadero amor tiene una columna vertebral de acero, establece límites para protegerse a sí mismo y a los demás, y entiende que la gratitud y el respeto no son extras, opcionales, sino los ingredientes esenciales que nutren cualquier relación sana. La dignidad, queridos amigos, no es algo que se nos da, es algo que defendemos cada día. Yo perdí la mía lentamente, en una sucesión de pequeñas rendiciones, de silencios cómplices y de excusas que le tejía a mi propia hija. La recuperé de golpe, en una tarde, con una escritura en la mano y la verdad en la boca. Y les aseguro que no hay tesoro más grande en esta vida. Podemos vivir con poco dinero, en una casa modesta, con ropa sencilla, pero vivir sin el respeto de quienes amamos, y peor aún, sin el respeto por nosotros mismos, es una forma de pobreza de la que ningún bien material puede rescatarnos. Es nuestro deber, especialmente como padres y abuelos, enseñar a nuestros hijos que la dignidad no tiene precio y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser puesta en oferta. Descubrí también que enseñar responsabilidad es una de las formas más profundas de amar.
Al proteger a Mariana de las consecuencias de sus actos, no la estaba ayudando, la estaba perjudicando. Estaba criando a una adulta en el cuerpo de una mujer, una persona incapaz de enfrentarse a la realidad. Mi acto más duro, el de confrontarla con la verdad de su apartamento, fue, paradójicamente, mi acto de amor más grande y genuino. Fue el regalo de una lección de vida que nadie más podría haberle dado. A veces, el amor no es un abrazo cálido, sino un empujón firme que, aunque duela, obliga a la otra persona a aprender, a mantenerse en pie por sí misma, a caminar con sus propios pies y a ser dueña de su propio camino. Así que, si algo pueden llevarse de mi historia, que sea esto: nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en el mundo y en tu propia familia. No importa la edad que tengas ni cuántos años hayas pasado en silencio, tu voz merece ser escuchada, tus sacrificios merecen ser honrados y tu vida merece ser respetada. No esperen a que la herida sea tan profunda como la mía. Aprendan a poner límites, con amor, pero con firmeza, porque una madre no es solo aquella que da la vida, sino aquella que enseña a vivirla con integridad, con gratitud y con un profundo respeto por el valor de los demás. Esa es la herencia más valiosa que podemos dejar a nuestros hijos. Al final, el amor no se trata de cuánto aguantas, sino de cuánto te valoras a ti mismo como para no permitir que te lastimen. El verdadero amor, el que perdura y el que sana, empieza siempre por uno mismo. ¿Tú también crees que el amor y el respeto deben ir siempre de la mano? Déjame tu reflexión en los comentarios. Me reconfortará mucho leerte, porque la lección más grande de todas es que, aunque a veces nos sintamos solos en nuestras luchas, nuestras historias nos conectan y nos dan la fuerza para seguir adelante.